Ovaciona, grita, celebra, dale alabanza, adoración, dale gracias al Creador, dale gracias por su gran bondad. Gracias, mi Padre, gracias, mi Rey, gracias, mi Dios. Glorioso Dios. Gracias, Dios. Fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a nuestro Dios. Bendito su santo nombre. Estamos agradecidos con nuestro Padre porque Él nos da la vida y nos permite estar de pie. Y el gran privilegio que nos da nuestro Padre es que nos permite estar juntos alabando, adorando a nuestro Dios. A Él sea la alabanza y toda exaltación. Bueno, pues vamos a preparar nuestros corazones para ser ministrados por su palabra. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 11. Dice así la palabra de nuestro Dios: en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís vuestro testimonio. Vamos a levantar nuestra mano derecha y pidámosle al Señor que su palabra sea ministrada en nuestros corazones y que podamos degustar de este tiempo que el Señor nos otorga. Padre del cielo, nos acercamos al trono de la gracia, Señor, suplicando que tu presencia se manifieste de una manera sobrenatural en cada corazón, en cada vida. Queremos degustar este momento recibiendo un consejo de tu palabra y que nuestra vida deguste, disfrute, que nuestra vida, Señor, que nuestro corazón, que nuestra alma, Señor, esté, Señor, en armonía contigo. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Todos decimos: pidámosle al Señor las virtudes que necesita nuestra alma. Amén, gloria a Dios. Gloria a nuestro Padre que está en los cielos. Tome su asiento, por favor. Vamos a degustar este momento. Vemos en este relato registrado en este libro del apóstol Juan, el Evangelio de Juan,
vemos un diálogo entre nuestro Señor Jesucristo y un prominente fariseo, un maestro de la ley llamado Nicodemo. Nos encontramos en un evento o en una relación ahí muy interesante, porque vemos a este hombre que dentro de la jerarquía de los sabios era considerado una persona de renombre. Pero llama la atención cómo Nicodemo va a buscar al Señor Jesús de noche. Ahí vemos una manifestación de miedo, vemos una manifestación de temor por parte de Nicodemo a ser visto por los demás, que fueran a ver lo que fue a buscar al Señor Jesús. Nunca al Señor se le busca de noche queriendo ocultarnos para que no sepan que estamos buscándolo. Siempre tenemos que ser personas que manifestemos sinceridad y lo busquemos con claridad. Pero él lo buscó de noche. Y él tenía un concepto, él tenía un conocimiento adentro de sí. Dice, sabemos, y él incluye a más fariseos, él incluye a más personas sabias, y dice, sabemos que has venido de Dios, porque las cosas que tú haces no se pueden lograr, no se pueden desarrollar si Dios no está con él. ¿Qué estaba diciendo este hombre? Que Dios estaba que el Padre estaba respaldando a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces vemos cómo el Señor le relata esta declaración en este versículo 11 diciendo, de cierto, oh, en verdad, en verdad. Está mencionando dos certificaciones verdaderas. Está manifestando dos declaraciones vinculadas con la verdad. Y le dice, en verdad te digo que hablamos lo que sabemos. Levante su mano derecha y vamos a hacer esta declaración. Hablamos lo que sabemos. Una vez más diga, yo hablo lo que sé. Y ese hablar de lo que sabemos, o cuando hablamos, o cuando compartimos, o cuando enseñamos, tiene que ir vinculado la enseñanza con el testimonio. Y allí es donde cuesta trabajo, porque es muy sencillo hablar, es muy sencillo dar hasta consejos, fíjese, es muy sencillo recitar el libro sagrado, es muy sencillo aprenderse los textos de memoria y hablarlos. Pero lo interesante y lo comprometido es cuando eso que enseñamos tiene que evidenciarse con un testimonio. ¿Verdad que sí? Y ahí es donde se complica el asunto. Ahí es donde se pone un poquito complicado el testimonio de las personas, porque el hombre es muy dado a hasta gritar y a su nombre y empieza a hacer una serie de demostraciones de gritos. Pero lo interesante
de lo que se habla es que haya un testimonio. Entonces, nuevamente digamos, yo hablo lo que sé y doy testimonio. ¿Qué le estaba diciendo? Porque hay que interpretar esto. ¿Qué le estaba diciendo nuestro Señor Jesús a Nicodemo? Le estaba diciendo: ustedes hablan de lo que no saben. No sé si me saben entender. Porque el Señor era bien estratégico para sembrar la semilla. No era grosero para decir estás en error. No. Él era muy sabio para dejar una semilla en el corazón de la gente. Y entonces, ¿qué le estaba diciendo el Señor Jesús a Nicodemo? Ustedes comienzan a hablar una serie de cosas. Tienen conocimiento de la ley, pero no saben lo que están diciendo. No saben lo que están hablando. ¿Y por qué les digo esto? Porque en Juan 5:39 el Señor les dijo en una ocasión: ustedes escudriñan las escrituras, ustedes escudriñan ese sefer, ese libro, y ustedes creen que en ellas está la vida eterna. Pero lo que no saben, estoy parafraseando esto, pero lo que no saben es que ese libro, ese Tanaj, da testimonio de mí. Entonces, el Señor le estaba haciendo ver que Él era un maestro. Claro que sí, porque inclusive se lo dijo en ese contexto. Dice: tú eres maestro en Israel y no sabes cómo te estoy hablando. Entonces ahí vemos la confrontación de dos maestros: el maestro que está conectado con el cielo y el maestro que solo tiene conocimiento de la letra. ¿Están aquí? Dios quiere que sus hijos, su pueblo, lo que recibes en tu vida, lo que conoces de las Sagradas Escrituras, primeramente lo escuches. Número 2, lo guardas. Y número 3, lo accionas. ¿Qué tenemos que hacer? Oír, aprender y accionar. Llevarlo a la práctica. El detalle está cuando la persona está recibiendo el mensaje y se distrae. Cuando la persona está recibiendo la enseñanza y no está en lo que debe de estar, entonces ya se distrajo. Entonces no está recibiendo esa enseñanza y no está aprendiendo. Y al no aprender, no lo practica. Y al no practicar, por ende, no se ven resultados favorables. Y entonces mucha gente llega a pensar que el evangelio es una religión, que el evangelio es una vida rutinaria. Y no, el evangelio es el poder de Dios para todo aquel que cree. El evangelio es el poder de Dios. Entonces, ¿qué está diciéndole el Señor a este maestro? Dice: ustedes hablan lo que no saben. Y el Señor está diciendo: nosotros, o dice, nosotros hablamos, o dice ahí, hablamos lo que sabemos. Ahora la pregunta sería, vamos a remontarnos a ese tiempo cuando el Señor estaba teniendo este diálogo. Usemos un poquito nuestra imaginación y nos trasladamos a ese tiempo, y que te dieran a elegir: ¿a qué pastor eliges o sigues? ¿A Nicodemo o a Jesús? ¿En serio? ¿Usted seguiría a Jesús?
De veras. ¿Cuántos seguirían a Jesús? Jesús era bien disciplinado, hijos. ¿Usted lo seguiría? Jesús se levantaba muy de mañana para ir al monte a orar. ¿Usted lo seguiría? Jesús ayunaba, pero también Jesús comía bien. Jesús muy tarde subía al monte a orar. ¿Usted subiría? ¿En serio? Ay, entonces aquí puro discípulo de Jesús hay. Ay, santo Dios, me espantan, hijos. Me asombran. Pues vamos a entrar a la enseñanza, porque el Señor claramente dice ahí: hablamos lo que sabemos. Entonces está hablando en plural. No está diciendo yo hablo lo que sé, sino dice hablamos. Y cuando dice hablamos es que ya somos muchos. Está diciendo que entonces es un grupo de personas que se unen en esa manifestación de conocimiento. Vamos, levante su mano derecha, diga: sabiduría, inteligencia y conocimiento fluyen de mi vida. Una de las cosas que vemos en nuestro Señor Jesucristo, lo registra en Juan 14:10, dice que todas las palabras que Él hablaba, dice: las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Entonces vemos aquí una armonía entre el Padre y el Hijo. Vemos una unidad entre el Padre y el Hijo y el Padre y el Hijo. Y no vemos en ningún momento el protagonismo de nuestro Señor Jesús queriéndole quitar la gloria al Padre o al que lo envió. Y eso es algo que debemos nosotros de comprender en el camino del Señor, porque esto es lo que ha echado a perder a muchos ministros, a muchos discípulos, a muchos colaboradores, cuando llegan a tener el concepto o el pensamiento de que saben más que su maestro, o se manifiestan de una manera protagónica queriendo ignorar quién les ha enseñado las cosas. Y aquí vemos cómo el Señor reconoce y dice: las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta. Yo no vine a hablar de mí, sino del Padre que está en los cielos. Y dice, y el Señor nos enseña esto, dice: así como el Padre me envió, dice, ahora yo os envío a ustedes. Entonces, ¿de quién tenemos que hablar nosotros? Del que nos ha enviado. ¿Quién nos envió? Jesucristo. No sé si me estoy dando a entender. El enviado del Padre es Jesucristo. El enviado del Hijo somos nosotros. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí está claro esto? Entonces, en una enseñanza, ¿de quién se tiene que hablar? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ese conocimiento o esa palabra se tiene que evidenciar con un testimonio. Se tiene que evidenciar con una forma de proceder. Porque, amada iglesia, amado pueblo de Dios, mucha gente ha hablado mal del pueblo de Dios a causa del testimonio que da el pueblo que dice conocer a Dios.
Y por eso el Señor nos envía esta palabra, porque es bien importante que nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, demos testimonio de Él. Cristo en nosotros, nosotros en Cristo. En tus pensamientos, en tus emociones y en tus acciones. No estarás divagando entre dos pensamientos, ni tampoco tus emociones estarán descontroladas, ni acciones desenfrenadas. Porque cuando el Señor está, o más bien cuando tú te acercas a Dios, dice que Él se acerca a ti. Entonces hay una armonía. Cuando vemos en las Sagradas Escrituras una manifestación de los discípulos que en ese momento estuvieron visualizando y teniendo esta cercanía, esta enseñanza cercana con nuestro Señor, ahí vemos las diferentes manifestaciones de pensamientos y emociones del ser humano. Y esto sucede en todas las congregaciones. Esto sucede a nivel discipulado. Esto sucede a nivel familiar. Vemos cómo dentro de los discípulos de nuestro Señor Jesús, aquellos que se acercaban a aprender, a escuchar, a recibir una enseñanza, vemos diferentes pensamientos, diferentes manifestaciones. En primer lugar, vemos la manifestación de los muchos, de las multitudes. El pensamiento multitud, el pensamiento de los muchos, el ¿para qué me comprometo? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué me acerco? Yo nada más con ir a la reunión, termina el culto y a saber que haga falta, a mí no me interesa. Eso habla de un pensamiento de los muchos, un pensamiento multitud, que no se interesa, que no hay una manifestación de compromiso, no hay una manifestación de respaldo hacia el ministerio que está en turno. Vemos ahí una gran cantidad de personas se acercaban a escuchar al maestro, a escuchar al Señor, pero terminada la enseñanza, se olvidaban de que el Señor necesitaba algo. Vemos otro grupo, el grupo de los 70s, y vemos cómo ese grupo de los 70s como que en cierta manera estaban un poquito ya más cercanos al Señor, pero a la hora de la verdad nos damos cuenta cómo este discipulado se desintegra. Juan 6:66 dice que muchos de los que habían creído en Él lo dejaron. No hay una seriedad en el trabajo que se está desarrollando. Vemos el grupo de los 12, y aún en el grupo de los 12 vemos todavía manifestaciones de traición. Fíjese, surge un Judas, aún siendo de un grupo ya más selecto, siendo discípulos más cercanos al Señor, todavía dejaron que se moviera dentro de ese círculo de cercanía un Judas, un traicionero. Pero estaba el grupo de los 3,
Ese grupo de los tres tuvo un privilegio tan hermoso porque esos tres discípulos tuvieron un testimonio maravilloso de ver una transfiguración de mi Señor Jesús y ver con sus ojos naturales, vieron a Elías y vieron a Moisés. Pero note cómo entre más cercano sea el discípulo, más experiencias o más revelaciones o más enseñanzas tendrá en su vida y se impregnará. Por eso Juan decía: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, eso testificamos, porque hay una cercanía. A mayor esfuerzo, mayor recompensa. A mayor disciplina, mayor conocimiento. ¿Estamos aquí? Pero hermanos, de esos tres, todavía vemos una manifestación negativa en uno de ellos, el apóstol Pedro. Dice la Escritura que a la hora de la verdad, Pedro lo negó. Entonces, hagamos un pequeño ejercicio. ¿Cuánto tiempo o cuánto esfuerzo has manifestado en atender a tu pastor? ¿Cuánta disciplina hay en asistir a una reunión? ¿Cuánto apego hay a la enseñanza que se te otorga? ¿Cuánto apego hay a lo que se te enseña? Porque todo esto nos sirve como un test para ver cuánto estamos apegados a esa disciplina de enseñanza. Pero llama la atención cómo dentro de ese discipulado solo hay uno. Solo hay un discípulo al cual el Señor lo llamó hijo, y fue el apóstol Juan. Y llama la atención cómo el apóstol Juan es considerado un discípulo, hijo, que se le otorga la revelación desde cómo inició la creación hasta cómo operó el poder de la resurrección. Entonces levante su mano y dígale al Señor: yo quiero la revelación de principio a fin. Porque eso es lo que nos enseña la Escritura. El apóstol Juan le revelaron el Bereshit, el principio. En el principio era el verbo, dijo Juan 1:1. Y vemos cómo el capítulo final le revelan a Juan el poder de la resurrección. Y para premiarlo en su etapa de la tercera edad, siendo un anciano, le revelan el Apocalipsis. Entonces, aquí hay una enseñanza para nosotros. Cuanto más apegados estemos al que nos envió, cuanto más cercanía tengamos al que nos da la vida, cuanto más disciplina tengamos en buscar su presencia, cuanto más disciplina tengamos en buscar su rostro, el Señor premiará, el Señor abrirá nuestro entendimiento, el Señor nos habilitará nuevas puertas para descubrir la grandeza, la gloria, la revelación de su precioso nombre. Entonces, llama la atención como el apóstol Juan lo llama hijo y le hace un encargo a esa mujer de cual había sido concebido. Le dijo: hijo, he ahí tu madre. Mujer, he ahí tu hijo. Este muchacho se va a encargar de ti. Este muchacho tiene entrañas de amor. No hay un espíritu traicionero en él. Porque cuando el Señor dijo: uno de vosotros me va a entregar,
vemos cómo todos se inquietan y comienzan a usar una frase que dice: ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Y sabe qué dijo el apóstol Juan? Dijo: ¿quién es? ¿Quién de estos es? Porque yo no soy. ¿Qué diferencia? Y creo que aquí hay puros apóstoles Juan, porque eso hace que descanse mi alma, hijos. Pero imagínense que aquí haya Judas. ¿Traicioneros? No, líbrenos Dios. Entonces, ¿sí estamos comprendiendo esto? ¿Qué nivel de cercanía quieres tener tú con el Creador? ¿Multitudes? ¿70s? ¿12? ¿3? Pues por lo menos 3, hijo. Ya pertenecer al grupo de los 3. Y hermanos, imagínense un poquito subir al monte y ver la transfiguración, ver a Elías, ver a Moisés, escuchar la voz del Padre. El Padre habló, ¿sí o no? Ver cómo se transfiguraba el Señor. Dígame, ¿eso es natural? No. Ahora, ¿eso se puede evidenciar en nuestro tiempo? Sí. El que nuestros ojos se abran, nuestro entendimiento se abre y podamos dar testimonio de que somos hijos, de que somos cercanos al Padre. Ahora, cuando vemos en 2 de Timoteo 3:14, vemos, amado pueblo de Dios, un mensaje a los que son verdaderamente hijos. Un verdadero hijo, le dice Pablo a su hijo Timoteo: tú, vamos, levante su mano y diga: permíteme ser un verdadero hijo, Señor. Vamos, así con su mano en alto, diga: aparte de mi vida la falsedad, la hipocresía, la simulación, fuera de mi vida la arrogancia, fuera de mi vida la ingratitud. Quiero ser un verdadero hijo. Entonces vemos aquí cómo Pablo le escribe a Timoteo, y Timoteo fue considerado un verdadero hijo en la fe. Y de hecho el nombre de Timoteo significa un hombre que ama a Dios, un hombre que es fiel a Dios, un hombre que le sirve a Dios, un hombre que es disciplinado con su Creador. Entonces le escribe esta carta a su hijo y le dice: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido. ¿Y qué es lo que nos enseñó el Padre cuando estábamos en la casa del Padre? ¿Qué nos enseñó? Aprender y accionar. Entonces, un verdadero hijo de Dios, ¿qué debe de habilitar? Okay. Dice: persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste. Cuando hay un convencimiento, cuando hay una evidencia clara, uno queda convencido. No es cuento, no es fábula. Pero ahí menciona, dice: sabiendo de quiénes las has aprendido. Entonces quiere decir que en nuestra vida debe de haber mucha atención en quién es el que te enseña, quién es el que te habilita el conocimiento de la palabra. Y dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría. Entonces, note cómo
Aquí intervienen tres factores. Un maestro, interviene el libro sagrado, interviene la disciplina para adquirir la sabiduría. Vamos, levante su mano, diga: voy a escuchar, voy a aprender las sagradas escrituras, porque ellas me dan la sabiduría que me lleva a la salvación, que me ayuda a salir adelante, que me enseña a estar por encima de los problemas. Vamos, diga: las sagradas escrituras dentro de mí me dan fuerza, me dan salud, me dan sabiduría, iluminan mi camino, rompe con toda dureza. Y dele gracias a Dios porque sus sagradas escrituras están con nosotros. Entonces, cuando el Señor tiene ese diálogo con Nicodemo, dice: hablamos lo que sabemos. ¿Qué le estaba diciendo entonces mi Señor Jesús a Nicodemo? Ustedes hablan de lo que no saben. Y en un pasaje alterno, el Señor les hace ver su condición como maestros. Dice que les dio una llamada de atención porque esos instructores o esos maestros le habían quitado la llave del conocimiento a su pueblo. Y cuando la llave del conocimiento se le quita o se le bloquea a un pueblo, el pueblo entra en una destrucción. Mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. ¿A quién le estaba diciendo esto? A los sacerdotes, a los encargados de enseñar la ley de Dios. Y cuando una persona se olvida y se aparta del conocimiento, entonces comienza a padecer el abandono, comienza a entrar en una dimensión de escasez, de dispersión. El mismo Eterno Padre activa 4 ejércitos de insectos para hacer estragos a manera de llamada de atención. Envía la langosta, envía el saltón, el pulgón y el revoltón. Dice el Señor: he enviado a mi ejército para que aprendan a temer a Dios, a escuchar su voz. Y entonces vemos cómo el Señor le dice a ese maestro: ustedes le quitaron la llave del conocimiento a mi pueblo, y mi pueblo está disperso como ovejas sin pastor. Entonces el Señor en esta tierra levanta a ministros para que te enseñen, para que te muestren las sagradas escrituras, el carácter, la disciplina, el amor hacia el Creador, y que por ellas puedas tú alcanzar salvación en todas las áreas de tu vida. Salvación en tu alma, pero también salvación en todas las acciones, actividades, trabajos que tú desarrollas en la tierra. Porque el libro sagrado está lleno de enseñanzas para que ese manual, al poner en práctica las instrucciones, veamos resultados favorables. ¿Vamos bien hasta ahí?
Entonces vamos a ver en esta hermosa noche, ya se nos fue el tiempo otra vez, pero vamos a considerar 7 cosas elementales que debe de conocer el creyente, que debe de conocer el Hijo de Dios. Una de ellas es el conocimiento de por qué crees en Jesucristo. El apóstol Pablo decía: yo sé. Eso habla de un conocimiento. Yo sé en quién he creído. ¿En quién ha creído usted? ¿En quién ha puesto su mirada usted? En Jesucristo. Entonces, este primer conocimiento debe de traer a nosotros una reflexión. ¿Realmente tú crees en el mensaje de Jesucristo? ¿Tú crees en el carácter de Jesucristo? Una de sus enseñanzas fue: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero aquí entre nos, amada iglesia, ¿has aprendido a ser humilde? ¿Le estás creyendo a ese mensaje? ¿No eres de los broncudos o de las broncudas? ¿Quién sabe, hijo? Porque apenas, esto a mí me asombra mucho, hijos, porque la enseñanza ha sido tan clara y termina una reunión y empiezan las manifestaciones. Es que la hermana me hizo, es que la hermana me dijo, es que el hermano me hizo. Digo, Dios mío, entonces, ¿en quién has creído? ¿O en dónde está la enseñanza? Eso habla entonces que tu nivel de cercanía con el Creador está muy lejana, porque entonces tienes comportamiento de multitud o de los muchos. Pero una persona que tiene clara su fe en el Creador dice: yo sé en quién he creído. Yo he creído en ese mensaje que me lleva a la vida. Yo he creído en ese mensaje que me lleva a la alegría. Yo he creído en ese mensaje que me induce y me conduce a la paz. Yo he creído en ese mensaje que me conecta con la verdad. Entonces debe de haber una transformación en nuestra vida, porque no estamos solos. El Señor dijo: yo enviaré al Consolador para que esté con vosotros y Él os enseñará todas las cosas. No estamos solos, hijos. Número 2, el conocimiento número 2 debe de ser ese conocimiento que nos conecta con el poder de la resurrección. Yo sé que mi Redentor vive. Vamos, declaremos esa declaración así: yo sé que mi Redentor vive. Una vez más, por favor. Entonces, su palabra dice que Él es un Dios de vivos y no de muertos. Y si Él vive, yo vivo. Y si Él vive, entonces yo tengo vida y vida en abundancia. No sé si está claro hasta ahí. Y si dice que es mi Redentor, así es que no tengo deuda, porque la deuda fue pagada. Y si esa deuda fue pagada, entonces ¿para qué me meto más en deudas? No sé si me estoy dando a entender. Hermano, si usted está endeudado ahí con un banco, viene el Redentor, nuestro Señor, dice: yo te pago esa deuda. Y te das cuenta cómo hizo una transferencia y pagó tu deuda. Y ahí vas tú otra vez a endeudarte, a caer en las mismas garras de la deuda. ¿Cómo, hijo? Toque su cabecita y diga: yo no soy así. ¿Sí está entendiendo? Vamos, entonces diga: yo escucho, aprendo y acciono. Número 3, Salmo 135:5 dice: yo sé
que Dios es chiquitito, no, grande, alto y sublime, dice el profeta Isaías. Habita en la altura y en la santidad, pero también habita dentro del corazón humilde. Él está dentro de ti, Él está dentro de tu vida. Él es grande. ¿Cómo es eso? Solo Dios lo sabe, siendo tan maravilloso que el universo no lo puede contener. Tu pancita sí lo tiene ahí. ¿Cómo es eso? Solo Dios lo sabe. Pero ahí está Dios dentro de ti. Ahí está Dios dentro de ti. Nuestro Padre está dentro de ti. Gloria a Dios. Entonces Él es grande. Y si Él está dentro de ti, ¿cómo deben de ser tus acciones? ¿Cómo debe de ser tu servicio? ¿Cómo debe ser tu mentalidad? ¿Cómo debe ser tu carácter? ¿Sí? Pura gente calidad. Seguimos. Romanos 7:18. Yo sé, y este conocimiento debe de estar presente. Dice, yo sé que en mí, o sea, humanamente hablando, hijos, somos peligrosos. ¿Es en serio? Humanamente hablando, la persona es peligrosa. Por eso el apóstol dice, conoce esto, porque tú sin Dios eres un peligro. Tú sin Dios eres caramba. ¿O no? Mire, yo me doy cuenta, la gente que se aparta del Señor, hermano, después los ves y dices, oye, este no era así. ¿Qué le pasó? Ya después los vemos hasta tatuados. Dice, Dios mío, ¿y en dónde está la escritura? No sé si me voy a entender. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Tienes que tener este conocimiento, que tú sin Dios eres un peligro. Pero cuando Dios está contigo y en ti, oh, hermano, eres un hijo glorioso, eres un hijo disciplinado, eres un hijo de luz, eres un hijo que manifiesta bondad. ¿Sí o no? Sabio, prudente, fuerte, valiente, conquistador. No de mujeres, no, de sus promesas. Conquista sus promesas, no se debilita, no se apanica, no se amedrenta. Y no, yo sé que mi Redentor vive, yo sé en quién he creído, yo sé que mi Dios es grande, y mi persona sin Dios es peligrosa. Y eso lo debemos de saber. Pero no para que digan, no, el pastor dijo que somos peligrosos, pues tenemos permiso. No es eso, hijos, no. Dios con nosotros es la esperanza de gloria. Eclesiastés 8:12, vemos otro conocimiento que debe de tener nuestra vida. ¿Qué dice? Hágalo propio, hágalo suyo y con fuerza. ¿Qué dice? Yo sé que me va bien o me irá bien. A los que están conectados con Dios les va bien. Decirle al justo ¿qué? ¿Es que sí? No esperes lo malo. El ser humano es muy dado a, voy a ahorrar este dinerito para cuando venga la enfermedad. ¿Qué? Voy a ahorrar este dinerito para cualquier travesura. ¿Por qué vas a pensar en travesura? No. Usted es un hijo de Dios que en
En los 6 puntos de cuidado, su mano está contigo. ¿Qué es el 6? Es la Vav, y la Vav es conexión. Entonces, fíjese, norte, sur, este, oeste, altura, son 6 puntos en donde Dios te cuida. Por eso el Señor nos dice: este conocimiento ténganlo en su vida, porque ustedes son verdaderos hijos. Son como el apóstol Juan. La fragancia de ese amor que había sido impregnado en su vida se vio en el apóstol Juan cuando dijo, escribía sus cartas y decía: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si ustedes han pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Hijitos, dice, en los últimos tiempos se levantarán muchos engañadores. Pero imagínese un poquito la escritura de un hombre ya anciano, en donde la experiencia, en donde esa juventud que tenía se la pasó al lado del Señor Jesús, recostado en su pecho, sintiéndose el amado. Porque hasta cuando escribe en el Evangelio de Juan, dice: al acercarse el discípulo a quien Jesús amaba, él solito se echaba flores. Qué bonito es sentirse así, ¿no? ¿Cuántos pueden decir: Dios me ama más? ¿A que sí? Pero es bonito decirlo, pero también que se impregne. Porque muchos dicen: Dios me ama más, y al otro: ¿y por qué no? ¿Y por qué me pasa esto? Pues no, que te ama Dios. ¿Acaso vemos al apóstol Juan llorando su pena y su dolor porque lo enviaron a la isla de Malta? No, Patmos, perdón. A la isla de Patmos. Dice que allá lo enviaron por causa del testimonio de Jesús. ¿Acaso lo vemos ahí: Señor, pues ¿dónde están tus promesas? No, no, hijos. Amado pueblo de Dios, estamos en un caminar muy glorioso. Valoremos cada tiempo, cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo que Dios nos permite respirar. Démosle gracias de Señor. Estamos aquí, estamos vivos, estamos de pie y estamos en tu camino. Y está escrito que toda buena dádiva y todo un perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Él es fiel y Él ha prometido estar con nosotros y lo cumple. Entonces repita: yo sé que me irá bien. Otro conocimiento, Salmo 56:9 dice: yo sé que Dios está. Vamos, declare: yo sé que Dios está a mi favor. Y Juan 11:24: yo sé que resucitaré. Pero si no el Señor no permite que seamos sepultados y que veamos una transformación en nuestro cuerpo, entonces ese cuerpo corruptible, que se ha envejecido, se ha deteriorado, va a tener una transformación gloriosa al encuentro de nuestro Señor. Y entonces hasta te asombrarás cuando te veas como eres, tu verdadero yo, tu verdadera alma. Te vas a asombrar. Dices: ¿a poco sí soy yo? Claro, porque lo incorruptible absorberá lo corruptible.
Pero si no fuese así, si nos adelantáramos, cuando se toque ese shofar, los muertos en Cristo resucitarán primero al encuentro con nuestro Señor. Amado pueblo de Dios, amada iglesia de Jesucristo, yo creo con esto está bien, ¿no? ¿Si está bien o no? Si usted camina con el conocimiento de quién es su Padre, con esa fe, con esa seguridad, hermano, usted la tiene ganada. Una vida extraordinaria en esta tierra. No para confrontaciones entre hermanos, no. No, es para ayudar a que el reino de Dios, a que el cielo descienda a la tierra. Y eso nos los enseñó el Señor. Cambien su manera de pensar. Esa palabra arrepentíos en griego es metanoia. No pienses cosas negativas en esta tierra, no. Atrae el cielo. Atrae esa dimensión del cielo a tu casa. Atrae esa dimensión del cielo a tu persona. Cuando tú dices, yo sé que me irá bien, yo sé que mi Redentor vive, yo sé en quién he creído, yo sé que Dios es grande y poderoso para transformar este lamento en gozo. Yo sé que Dios está a mi favor y yo sé que voy a resucitar. Pero voy a tener cuidado porque mi persona sin Dios es peligrosa. Mi persona sin esa presencia divina es grosera. Mi persona sin la presencia de Dios es débil. Todo le asusta, todo le amedrenta. Cualquier amenaza tiembla. Pero cuando la presencia de Dios está con nosotros, entonces podemos declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Si Dios es por nosotros, si Dios no escatimó lo más valioso, lo que más amaba, a su Hijo, y lo ofreció por amor a vosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Si le crees a la palabra? ¿Le crees al mensaje que el Señor nos ha dado? ¿Podría usted darle gracias a Dios por considerarnos? Puedes abrir tu boca y decirle: gracias, Padre. Gracias te damos, Señor. Abre tu boca, dile al Señor: gracias. Gracias te damos, Señor. Glorioso tu nombre, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre Dios. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Así es el Señor. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá.